palabra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió por tercera vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, solo hora, y le has hecho igual a nosotros, que habemos soportado la carga del calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Padre, gracias por tu palabra. Damos gracias, Dios mío, y te pedimos que ella pueda, Dios mío, penetrar a nuestra mente y nuestros corazones. Y sabemos que ella es bendición, agua de vida que restaura las aridez que ahí pueda haber en nuestras vidas y en la vida de los que nos han de ver y de los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, encienda esa luz en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, y nosotros podamos atesorarla y ella produzca los frutos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vemos aquí esta parábola, ¿verdad? Hermosa, que nos habla del dueño de familia que tiene una viña y que contrata a algunos jornaleros. Vemos que la viña es el reino, es el mundo. Dios es el viñador y Él nos ha contratado. Nosotros a veces estamos viendo en la sociedad, cuando nosotros vemos el antiguo Israel, ellos eran la viña, ellos eran el terreno, ellos eran lo que Dios había apartado para sí. Y fueron contratados y dice que estaban desocupados, porque Dios nos quiere ocupados en su reino. Dios no quiere personas holgazaneando, haciendo nada, porque dice que la causa de muchos males es la ociosidad. El ocioso inventa muchas cosas que no debe y que no son de provecho. Amén. Entonces vemos que aquí nos vamos a centrar en el versículo del 15 al 16, ¿verdad? En el nombre de Jesús dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Nosotros debemos de procurar ser escogidos por Dios. Jesús aquí compara el reino de los cielos con un dueño de una viña que decide darle empleo a todo aquel que está sin trabajo. Dios tiene cuidado de nosotros, de cada área de nuestra vida física, espiritual, y Él quiere que nosotros nos estemos ocupados en lo que nos amerita. Entonces, pero lo que distingue a este empleador es que Él conviene con cada uno de los colaboradores por su salario.
Dios ha dicho que si nosotros le buscamos, Él nos dará vida eterna. No dice que le dio vida eterna nada más a los de Israel. No dice que los del antiguo Israel fue el que le dio vida eterna. No dice que los del nuevo Israel. No dice que, sino a todo el que cree. Él ha convenido darnos vida eterna. Pero además de eso, dice que nos da dones, favores y nos dará premios allá en el cielo. O sea, Él fue claro. Él no dijo que a David, el rey David, Él le iba a dar toda corona y que a mí no me la iba a dar. No, Él dice a todos por igual, porque es de Él. Entonces, Él va a pagar a cada uno, le dijo que le iba a pagar un salario y que cada trabajador iba a trabajar dependiendo. No importaba aquí la hora. Dice que los que empezaron en la primera hora, vamos a decir los que empezaron a las 8 de la mañana y terminaron a las 5 de la tarde, Él convino un denario. Pero los que empezaron a las 10 y terminaron a las 5, Él le convino un denario. Y así hasta los que trabajaron una hora, Él le convino un denario. Porque el dueño de su posesión decide dársela a quien Él quiera, como Él quiera. Nosotros no somos quienes para poderle ponerle parámetros a Dios. Él dice que Él empezó pagando a los últimos. ¿Qué quiere decir? Esto es muy lindo para nosotros que somos gentiles. Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros. Si nosotros vemos como gentiles, como pueblo no israelí, nosotros Dios ha derramado de su espíritu de una forma fehaciente, de una forma palpable, que posiblemente no lo ha estado haciendo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice que los últimos iban a ser el postrero. Nosotros fuimos últimos, nosotros ni siquiera éramos pueblo. Y aunque habíamos trabajado, aunque otros han trabajado el día completo, Él pagó el jornal a aquellos que no habíamos trabajado. O sea, Israel, ¿por qué es el día completo? Si nosotros podemos saber, Israel, Dios lo llamó y lo puso en su pueblo. Ellos han trabajado el día completo, nosotros no. Nosotros vinimos después, hace 2000 años que nosotros hemos sido injertados. O sea, nosotros hemos trabajado menos. El pueblo gentil tiene menos tiempo en los caminos de Dios y cada uno de nosotros también se puede esta palabra traer al término llano, que usted hoy puede recibir a Cristo. Usted tiene la misma recompensa que yo que lo he recibido hace 20 años. Porque Él no es, nosotros no le podemos poner medida a Él. Es su gracia y Él la da a como Él quiere y a quien Él quiera. Y nadie podemos llamarle la atención. Porque mira, hizo tantas cosas en la vida, mató, robó, hizo todo cosas, no se ocupó de nadie. Y yo que tengo 20 años, viene y le da la misma salvación que a mí. Sí, amigos, sí, amigas, si usted no está convencido de eso, busque la parábola del hijo pródigo. El hijo que trabajó ahí. Y el hijo que lo cogió se fue, lo botó y después vino, Él hizo fiesta. Porque Dios es un Dios bueno. Nosotros no podemos entender el amor y la bondad de Dios. A veces nosotros como creyentes somos mezquinos. Porque, tú no disfrutas de los favores de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos como el hijo mayor en la casa del hijo pródigo. Que tenemos todo y no disfrutamos. Entonces nos da envidia que vemos uno que Dios lo trajo ayer y disfruta de ser cristiano. Disfruta de las maravillas de Dios. Entonces tenemos envidia, Fabio, nos da envidia. Pero no, es que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de nuestro Padre Celestial, aprender a disfrutar de sus bendiciones, aprender a no mirar con envidia lo que Él le da a otro, porque eres Padre, a todo nos da equitativamente. Amén. Entonces, así lo hizo Dios llegar y contrató desde el primero hasta el último y le dio el pago convenido a todos. ¿Por qué no fue que Él le quitó a los primeros? Él le dijo, yo te voy a dar un denario. Usted se fue y hizo su trabajo. Eso es como cuando nosotros somos contratados en una empresa. Antes de nosotros empezar, a nosotros se nos dice un salario. Si nosotros estamos de acuerdo, decimos, sí, yo acepto ese salario. Pero si yo no estoy de acuerdo, yo digo, no. Para yo trabajarle y esas responsabilidades, yo necesito que mi salario sea tanto. Entonces, ahí va a depender de la negociación. Si ellos le interesan que yo esté ahí, me van a dar mi salario. Si no, yo sigo para otro lugar. Pero Dios es Dios justo, que era antes de contratarnos, nos ha dicho, tienen vida eterna. Si tú vienes a mí, tú eres mi hijo.
Él no dijo que unos porque llegaron tarde y otros temprano dejaron de ser hijos, no. Él nos da todo lo mismo. Así lo hizo hasta llegar a los que había contratado primero, los cuales se quejaron porque creían que recibirían más dinero del pactado en su contrato. Dios es fiel y Dios es justo. A veces nosotros creemos que Dios es Padre de justicia. Dios es justo. Si Dios le dijo a usted 10, son 10, porque dice su palabra en Números que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los hombres mienten, los hombres se arrepienten de sus promesas, pero Dios no, porque Dios no se mueve. Pero no fue así, y al ellos creer que como habían trabajado el día entero, le iban a dar más, murmuraron. Muchas veces dicen, yo tengo tantos años sufriendo en el evangelio, pues entonces usted lo que está ahí aguantando porque usted no quiere ir para el infierno. No, usted no está ahí por amor a Dios. Si usted está por amor a Dios, no importa los años, usted dice, como ayer alguien me decía, lástima que no conocía a Dios en mi juventud. Lástima que no conocía a Dios hace tiempo. Porque el que verdaderamente ama a Jesús y ha entregado su corazón a Él, nos lamentamos de no haber empezado desde cero con Él para no tener historias que contar. Amén. Eso no quiere decir que no vamos a ser vituperados, eso no quiere decir que no vamos a pasar situaciones, pero con Él, aunque la barca se mueva, eres nuestra paz. Amén. Y Él le dijo, amigo, no pactamos por un denario, ¿por qué te sientes envidia? Cuando los primeros murmuraron, le dijo, amigo, yo no pacté con ustedes que le daría un denario por su trabajo. ¿Por qué sientes envidia? Porque yo le doy a otro lo que yo quiero darle. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Muchas veces somos como esos jornaleros envidiosos. Nos sentimos mal por lo que Dios hace con otras personas, por su bondad, porque creemos que somos merecedores de todo y que Él solo puede usarnos a nosotros. A veces actuamos con envidia. A veces vemos lo que Dios está haciendo en otro y a través de otro y nos sentimos mal en vez de dar gloria a Dios. Porque entre más hombres y mujeres Dios usa, qué bueno, porque el reino de Dios más se acerca a la tierra y las tinieblas tienen que huir. Amén. Vemos aquí en el versículo 16, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Dice aquí en el 16, ¿verdad? Dice así. Así primeros serán postreros y postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha llamado a todos porque Dios no hace excepción de personas. Pero usted sabe que usted puede hacer una convocatoria de empleo. X empresa, no vamos a dar patrocinio ninguna, X empresa tiene, como ahora se usa mucho, una jornada de empleo. Pero ella convoca a todos y cada uno va y lleva su hoja de vida de acuerdo a lo que quiere, pero ellos entonces en ese todo escogen los currículos que ellos entienden que se adaptan a las cosas que ellos quieren, pero después de ese otro currículo ellos empiezan a ver quiénes tienen las capacidades, las actitudes, quiénes tienen el dinamismo, quiénes tienen la experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, fuimos insertados en el árbol de vida que es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos en Mateo 21:31, gloria a Dios, dice así, ¿cuál de los que habla aquí de la parábola de los dos hijos, de que uno lo mandó el padre para que hiciera un trabajo y le dijo, no, papá, no voy? Y después fue, pero el segundo le dijo, sí, papá, yo voy, pero no fue. Entonces el primero fue el que hizo la voluntad del padre. Entonces dice aquí, ¿y cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que no eran pueblo van delante del que sí era pueblo. Publicanos y rameras, ¿qué quiere decir? Nosotros que estábamos en otro lado, que éramos gentiles, que no éramos pueblo, vamos delante. Aquellos pecadores, muchas veces nosotros no hemos tenido una vida moralmente sucia, vamos a decir, y creemos que por eso somos mejores que otros que andan por ahí por las calles vendiendo su cuerpo, haciendo cosas indebidas. Esto no está bien, pero no somos mejores, porque si Cristo toca su corazón, Él le da a ellos igual que lo que me da a mí. Él te da a ti igual que lo que me da a mí. Así que si tu condición es deplorable según la sociedad,
yo te tengo noticia, Cristo es la esperanza, eres el camino, eres la verdad y la vida. Dios escogió a Israel, ¿verdad? Como su pueblo, pero ellos, al ser de duro corazón, dice el Evangelio de Juan 1:12, desde el 11, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas aquellos que les recibimos nos dio el derecho, la potestad, todo de ser llamados hijos de Dios. Y de verdad que somos hijos, porque como dice Romanos 8:14, que su espíritu convence a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Amén. Y cuando nosotros vemos por qué él llamó, también tenemos que ver, si ya él te llamó, estás en la congregación, procura ser escogido. No te quedes con el llamado solamente. Cuando nosotros vemos en Mateo 22 y leemos desde el versículo 12, nos dice de esta forma, y le dijo, amigo, esto es hablándolo en la parábola de las bodas, de las fiestas de boda, donde el rey invitó a muchos, que se trata también de Israel, los invitó para que fueran a la boda de su hijo. Pero después, cuando llegó el día de que ellos tenían que asistir, todo el mundo dio una excusa. Entonces él dijo, salgan por ahí. Entonces nos tocó a nosotros. Damos gracias a Dios que los invitados genuinos no fueron, para que nosotros entonces se nos abriera la puerta. Por eso debemos de orar por Israel y por todos ellos, para que la puerta de Dios siga abierta y para que la misericordia de Dios le alcance. Amén. Porque nosotros, al ellos ser duros, entonces él dijo, abran la puerta para que entren todos, como dicen por ahí, para que entremos aquellos que no eran pueblo. Y dice aquí en el versículo 12, desde el 11 de Mateo 22, dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Procuremos nosotros que hemos recibido el llamado, ser escogidos por Dios. Y es el tema que trajimos hoy. Procuremos ser escogidos, ¿verdad? Porque aun cuando a nosotros como gentiles se nos dio la oportunidad de ser llamados a esa gran fiesta, esa convocatoria de salvación, no nos quiere decir que una vez nos llamaron, estemos tirados por ahí, mal vestidos espiritualmente hablando, no se está hablando de ropa física, mal vestido, descuidado, porque entonces nos sacarán. Porque el rey, el dueño de familia, dice, bueno, si los que estaban convidados no vienen a esta boda, invite a todos, salga por la plaza, invite a todos. Pero el hecho de que a usted lo hayan sido invitado, el hecho de que usted le hayan llevado la palabra, el llamado de salvación, eso no implica que usted va ahí, se va a tirar ahí. Me tiro aquí en la congregación, me tiro ahí y no me ocupo de mi salvación, no me ocupo de mi relación, no me ocupo de vestirme adecuadamente. Y vestirse adecuadamente son las buenas acciones, las buenas actitudes, el buen comportamiento. ¿Por qué? Porque una vez podemos venir como estamos, pero no podemos continuar como estuvimos. Tenemos que empezar, que su espíritu empiece en nosotros a hacer su obra regenerativa. Usted no puede estar en Cristo y ser igual que si no está en Cristo. Su espíritu tiene que empezar a cambiarle, porque Él lo ha escogido. Usted tenemos que procurar ser escogido. Está bien, ya recibimos el llamado, estamos aquí, pero vamos a ser escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque lo escogido no es cualquier cosa. Usted puede tener 10 vestidos y usted decide ir a una actividad. Usted dice, ¿cuál es el vestido que está apropiado para yo escogerlo? Usted no escoge cualquiera, usted no escoge lo que usted se pone en la mañana para estar en su casa o para limpiar. Usted se pone algo que usted represente. Y así somos nosotros. Él nos ha escogido y nosotros tenemos que ser dignos. ¿Para qué? Para que una vez estando en el camino no nos pase como a este hombre que, como lo llamaron, se entró. No procuró limpiarse sus ropas como las 5 vírgenes descuidadas y no procuró nada, se tiró ahí, estoy aquí ya para no ir para el infierno, como hay mucha gente. Recibió a Cristo para ir para el infierno. Sin ninguna actitud, sin ninguna reverencia, sin ningún amor. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que ese tipo de personas serán sacados y echados al horno de fuego. Procuremos ser escogidos por Dios
Y alguien escogido no es solo que recibe el llamado, sino aquel que se es seleccionado porque tiene todas las características necesarias para cumplir con su asignación. El llamado es para que procuremos vestirnos como escogidos de Dios. Ese llamado que hemos recibido, debemos de verlo como una verdadera bendición y procurar decirle cada día, papá, ¿para qué tú me escogiste? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres en mi vida profesional? ¿Qué tú quieres en mi vida familiar? ¿Qué tú quieres en mi vida como ser, como mujer, como hombre, como joven? Porque dice que muchos son los planes del hombre, pero de Jehová es que se cumplan. Entonces nosotros debemos de estar como escogidos de Dios, porque quizá nosotros vamos por este camino que no es mal y entendemos que es el camino que nos va a llevar a la felicidad, al gozo, al éxito. Pero Dios no es el camino que tiene para nosotros y ese camino se nos puede volver un camino que nos haga sufrir. Y Dios dice, no, es este a la derecha que yo tengo para ti. Y con esto es que yo voy a hacer lo que yo quiero en mi vida. Porque lo que Dios quiere en tu vida, como la que quiere en mi vida, es Él que se va a llevar la gloria y la honra. No es por nuestra fuerza, dice Zacarías 4:6, me parece. Zacarías 4:6, no es con ejército ni con nuestra fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Las cosas sucederán en nuestras vidas como escogidos de Dios y la mano de Dios tiene que verse en cada cosa que tú y yo recibimos. Tiene que verse el nombre de Dios para que Él sea glorificado, porque si no decimos que fue con nuestras fuerzas y es con su poder. Amén. Entonces nosotros tenemos que vestirnos y procurar ser escogidos por Dios. Los que no éramos pueblo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2 del 11 al 12, dice, el apóstol Pablo dijo, para que nosotros veamos lo que éramos. 2 del 11 al 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, ustedes, yo, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos, ¿cómo era que estábamos nosotros? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso éramos nosotros. Nosotros no teníamos esperanza, no teníamos nada. Ahora somos pueblo por su gracia. Cuidemos ese regalo porque si aquellos que eran pueblo fueron desechados, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces creemos que, no, aquellos que fueron pueblos fueron desechados para abrirnos paso a nosotros. Es por su gracia. Es por su gracia, como dice en el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No despreciemos la gracia de Dios. Tú y yo fuimos escogidos para hacer la diferencia en este tiempo. Limpiemos nuestras vestiduras, seamos agradecidos y honremos a Dios y a nuestro llamado. Limpiémonos. ¿Cuáles son las cosas que hoy a ti te impiden ser un escogido de Dios? ¿Cuáles son las cosas que aún Dios habiéndote escogido, ya estás como si no fueras escogido o escogida? Limpia tu mente de mala conciencia. Actúa con rectitud, con integridad. La palabra no solo pues para ser oída, es para ser vivida, puesta en práctica. Tienes debilidades, tenemos debilidades, llevémoslas delante de Dios para que Él sea que se glorifique en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, en nuestra mala forma de actuar, de pensar. Veamos cuál camino elegimos hoy. No solo se trata de un llamado, se trata de ser escogido por Dios. Dios quiere que nosotros vivamos vidas diferentes, vidas que glorifiquen su nombre, vidas que hagan la diferencia. En estos últimos 3 domingos hemos predicado, el domingo de resurrección, predicábamos que si quieres vivir, si quieres resucitar, primero debes de morir. Debemos de morir a toda cosa del mundo que nos separa de Dios. Y el domingo pasado predicábamos también, nosotros tenemos que entender que no siempre vamos a estar siendo expuesto a la palabra sin hacer nada. ¿Qué tipo de terreno? Predicábamos el domingo pasado. Eres
La cosecha no depende de la semilla, porque la semilla es la misma, es la palabra de Dios, es de mi terreno. Y hoy predicamos que debemos procurar ser escogidos por Dios, ese terreno santo, puro, agradable a Él, y que nosotros debemos de saber que fue por gracia. Nosotros no debemos cualquierizar la salvación, nosotros no debemos dar por hecho, ya somos gentiles, vine a Cristo. No, vístase como lo que es y después decía un filósofo. Usted no puede decir que es un rey, una reina y vestirse como un mendigo. Usted no puede ser una persona del área de la finanza y ser también una persona desorganizada financieramente. Usted tiene que vestirse como lo que es. Nosotros tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santo, agradable. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi forma de pensar? ¿Qué ven las personas en mí? No frenarme por la presión, porque el mundo nos va a traer muchas presiones de todo tipo, pero nosotros tenemos que procurar aún en nuestras debilidades glorificar a Dios. Así que, hermano, la palabra de este día es: procuremos ser escogidos por Dios. Procuremos ser escogidos por Dios. Hagamos un esfuerzo de que una vez recibimos el llamado, seamos escogidos para llevar y hablar de las virtudes y de las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Oramos por ti que está ahí quizá batallando, para que si no has recibido a Cristo, hagas una oración y le pidas en esta hora que entre a tu vida, a tu corazón con tus palabras, que perdone tus pecados, que tú reconoces que has fallado y que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, yo le pido a Dios para que Él guarde tu mente y tu corazón en completa paz, que su Santo Espíritu te revele a tu vida y que te dé la convicción de que eres sido salvo y que Él te dé la fuerza para vivir una vida de piedad agradable a Él. Así que damos gracias a Dios por este día y ponemos nuestra semana en las manos del divino Creador para que Él nos guíe como escogidos de Él a hacer su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Ay, ay, ay.